Hola, buenos días mis hermanos. Gracias al Señor podemos encontrarnos un sábado más para repasar otra lección de la escuela sabática. Esta semana estuvimos estudiando una lección muy hermosa que lleva por título La familia. Y el texto bíblico lo encontramos en el libro de Proverbios, el capítulo 1 y el versículo 8. Dice allí: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hemos aprendido que desde la misma creación, la educación de los hijos ha recaído sobre los padres. La enseñanza que se recibe en los colegios o centros educativos es un apoyo o ampliación de la educación recibida en la familia. Padres cristianos debemos ser conscientes de esta responsabilidad y dedicar todo esfuerzo posible para el desarrollo espiritual, moral e intelectual de nuestros hijos. Durante la semana estuvimos estudiando aspectos importantes sobre la educación en la familia. Y vimos allí la primera familia, la familia de Jesús, la familia de hoy. También aprendimos aspectos de la educación, como la comunicación y organización. Vamos a empezar con la primera familia. Dice la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 3, el versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La semana pasada estuvimos estudiando asuntos importantes acerca de la primera familia. Adán y Eva, como hijos de Dios, recibieron su educación directamente de su Padre Celestial, con el apoyo educativo de los ángeles. Pero con la entrada del pecado, comenzaron a recibir una nueva materia educativa: el plan de la redención. Con el nacimiento de Caín y Abel, Adán y Eva se convirtieron en los primeros educadores, haciendo de la familia el núcleo educativo principal hasta el día de hoy. En la familia, los niños aprenden a amar a Dios y a conocer y aceptar a Jesús como su Salvador y amigo. Teniendo en cuenta la historia de Caín y Abel, ambos educados de la misma forma, podemos darnos cuenta de que la educación lamentablemente no siempre conduce el resultado, o no siempre produce el resultado que esperamos. Continuar estudiando la familia de Jesús. Dice el libro de Lucas en el capítulo 2 y el versículo 40: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Vemos que Dios escogió cuidadosamente a los responsables de la educación de Jesús, personas consagradas a él, como era el caso de José. Si analizamos la vida de José, vemos que era un hombre justo y era un hombre también obediente. Dice la Biblia que él hizo como el ángel del Señor le había mandado. Así que, ¿qué podemos decir acerca de María? María, mujer sumamente espiritual, inteligente, decidida, con plena confianza en Dios, humilde, servicial y obediente.
Los versículos 26 al 38 relatan la historia de la concepción de Jesús. Y notarán que en ningún momento ella puso objeción alguna sobre lo que el ángel le había dicho. Ella dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y cuando analizamos los versículos 46 al 56, el tremendo conocimiento que tenía María de las Escrituras. Vemos allí los versículos desde el 46 al 55, no lo vamos a leer todos, pero si analizamos algunos de ellos, dice allí que el versículo 51, por ejemplo, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Así que eso nos muestra a nosotros el tremendo conocimiento, el profundo conocimiento que tenía María de las Sagradas Escrituras. Conforme el Señor Jesús crecía, Dios mismo llegó a ser su instructor. Él declaró en el capítulo 12 del libro de Juan y el versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. De su Padre Celestial aprendió lecciones que ni siquiera sus padres terrenales podían comprender. Ustedes recuerdan el caso cuando el Señor Jesús se perdió y fue encontrado por sus padres en el templo, allí discutiendo con los maestros de la ley. Él trató de explicarle la situación, mas ellos no entendieron las palabras que él les decía. Acerca de la familia de hoy. Dice la Biblia en el libro de Efesios, el capítulo 6 y el versículo 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El padre, como jefe o cabeza de la familia, tiene la responsabilidad de representar el carácter de Cristo en su hogar. La madre, por su parte, es la mayor influencia en la formación de la personalidad, el carácter y el temperamento de sus hijos. El padre y la madre deben trabajar unidos en la educación de sus hijos. En la Biblia se ordena a los padres que eduquen a sus hijos enseñándoles a amar a Dios y a obedecerle. El libro de Deuteronomios, en el capítulo 6, versículos 4 al 9, lo expresa de la siguiente manera. Dice allí: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella cuando estés en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Aunque al llegar a adultos, nuestros hijos serán responsables de sus propias acciones, como padres estamos obligados a plantar en ellos la semilla que puede fructificar para vida eterna. El libro de Proverbios, el capítulo 22 y el versículo 6 nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vamos a estudiar la comunicación. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, el capítulo 10 y el versículo 32, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Una correcta comunicación es fundamental a la hora de educar. Los padres deben dedicar tiempo a comunicarse con sus hijos.
no solo hablar, sino también escucharlos. La comunicación también debe expresarse en el ámbito emocional, mostrando amor en cada una de nuestras acciones. Debemos solicitar la dirección divina para ser capaces de transmitir correctamente los valores cristianos a nuestros hijos con palabras y nuestro ejemplo. El tiempo bien invertido, el que dediquemos a comunicarnos con cada miembro de nuestra familia. ¿Qué podemos decir acerca de la organización? La Biblia en el libro de Deuteronomios, el capítulo 6, los versículos 6 al 7, que leímos hace un momento, pero ahora vamos a leer de la Nueva Versión Internacional, dice allí en esa versión de la siguiente manera: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es nuestra responsabilidad organizarnos de tal manera que tengamos el tiempo necesario para dedicarlo a la educación de nuestros hijos. Es importante establecer un horario regular para enseñar la sabiduría y las promesas de Dios a nuestros hijos. Además de orar con ellos, debemos planificar el culto matutino y vespertino. Mientras son pequeños, no deberíamos dejar que se acuesten sin por lo menos contarles alguna historia bíblica. Proverbios 22:6, en la versión Dios habla hoy de la Biblia, lo dice de una manera muy clara. Dice allí: dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana no la abandonará. No la abandonará. Qué importante eso cuando nosotros educamos a nuestros niños desde pequeños, cuando los instruimos desde pequeños, cuando crezcan, recordarán todas esas instrucciones. La señora White, en los lugares celestiales del 22 de julio, ella expresó: Dios desea ver que de los hogares de nuestro pueblo se constituya una gran compañía de jóvenes que, debido a la piadosa influencia de sus hogares, hayan entregado su corazón a Él y salgan para rendirle el máximo servicio de sus vidas. Dirigidos y preparados por las piadosas instrucciones del hogar, la influencia de los momentos de culto de mañana y de tarde, el ejemplo consecuente de padres que aman y temen a Dios, habrán aprendido a someterse al Señor como su maestro y como su guía. Imploremos al Señor que nos dé mucha sabiduría de lo alto para educar a nuestros hijos por el camino correcto, por el camino del Evangelio. Pidamos al Señor que nos instruya, que nos muestre la manera en que debemos dirigir a nuestros hijos y que el Señor nos ayude en esta tremenda responsabilidad. Muchas bendiciones, mis hermanos.